En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada pensaba que regalarle mi auto era un insulto. 4 meses después su decisión cambió toda nuestra dinámica familiar. Algunos meses atrás, la hermana de mi esposo terminó su matrimonio. Su ex la expulsó de la casa luego que ella insistiera en probar una relación abierta. Como contexto, mi cuñada tiene 2 pequeños gemelos. Quedó embarazada siendo muy joven, y esto la llevó a casarse rápidamente con quien era su pareja entonces. Durante varios años me ha comentado que siente haber perdido esa etapa despreocupada que muchos disfrutan a principios de sus 20. Siempre lamenta no haber podido socializar y vivir para sí misma antes de asumir tantas responsabilidades. De cierta forma, no me resultó extraño cuando comenzó a plantearle a su marido la idea de abrir su matrimonio. Sin embargo, esto generó enormes tensiones que eventualmente llevaron a su esposo a ponerle fin a la relación. Exceptuando la pensión para sus niños, mi cuñada no logró mucho del divorcio y para empeorar las cosas, al no tener empleo, tuvo que instalarse nuevamente con su madre. Al verla en estas dificultades, mi esposo y yo intentamos animarla a buscar trabajo. Queríamos ayudarla a recuperarse, e incluso dediqué tiempo a organizar y mejorar su currículum para aumentar sus oportunidades laborales. Tras mucha insistencia y esfuerzo, finalmente consiguió un puesto en un restaurante cercano. Aunque representa un avance positivo, el establecimiento queda bastante lejos de donde vive. Sin auto propio, ha tenido que usar transporte público, tomando autobuses diariamente. Como madre divorciada criando sola a 2 niños, me identifiqué con su situación. Este trayecto diario no solo le quita tiempo valioso, sino que añade estrés adicional a su ya complicada vida. En mi época universitaria, papá me regaló su automóvil antiguo. Con los años, invertí bastante en remodelarlo y se transformó en un vehículo que realmente apreciaba. Lo utilicé bastante tiempo y guardaba muchos recuerdos en él. Este año adquirí un carro nuevo, pero me resistí a vender el antiguo. Todavía funcionaba perfectamente, y decidimos conservarlo para emergencias. De vez en cuando, mi marido o yo lo usábamos cuando alguno de nuestros coches principales estaba en el taller. Reflexionando sobre la situación de mi cuñada, comprendí que este auto podría transformar significativamente su rutina diaria. El tiempo que gastaba en autobuses podría aprovecharlo con sus hijos o simplemente descansando tras su jornada laboral. Tras conversarlo con mi esposo, acordamos regalarle mi antiguo automóvil. Totalmente gratuito. El vehículo permanecía en excelentes condiciones e incluso llenamos el tanque completamente antes de entregárselo. Ese día llevamos el auto hasta la casa de mi suegra cuando mi cuñada estaba presente. Al darle las llaves y explicarle que ahora le pertenecía, quedó totalmente asombrada. Ella conoce lo importante que ese auto es para mí, así que fue un momento verdaderamente emotivo. Mostró agradable sorpresa y se conmovió por nuestro gesto. Después de procesarlo, nos agradeció sinceramente y aceptó felizmente el regalo. Nos sentimos bien pudiendo hacer su vida un poco más sencilla durante esta etapa complicada. No obstante, al día siguiente de entregarle el coche, mi suegra me llamó inesperadamente. Antes de contarles lo que dijo, necesito explicarles algo sobre su personalidad porque resulta relevante. Mi suegra puede ser realmente desagradable con otros. Desde nuestro primer encuentro, recuerdo claramente su actitud grosera y despectiva hacia mí. Esa primera impresión fue tan fuerte que nunca la olvidaré. Con el tiempo, mi esposo ha compartido historias sobre cómo siempre se ha comportado así. Tanto él como su hermana han aprendido a tolerarla porque, según dice, así es ella. Mi suegra siempre parece molesta o irritada por algo. No duda en gritar a cualquiera, sean familiares, desconocidos o empleados que simplemente hacen su trabajo. Por ejemplo, si la llevamos a comer fuera, criticará detalles insignificantes solo para tener motivo para regañar al mesero. Si vamos a un parque, se enfadará con los niños jugando, y terminará gritando a sus padres por no controlarlos adecuadamente. Incluso arma escándalos por cosas como ruidos ambientales o el clima, como si el mundo debiera ajustarse a sus preferencias. Otra característica suya es su aparente falta de conciencia sobre cómo sus acciones afectan a otros. Reproduce videos o música a todo volumen en su teléfono, incluso en público, o cuando otros intentan relajarse. Si amablemente le pedimos usar auriculares, inmediatamente se pone a la defensiva y empieza a gritarnos como si fuéramos nosotros los irrazonables. Y no acaba ahí. Puede ser sorprendentemente ignorante e inapropiada, haciendo comentarios ofensivos hacia personas de color, o quienes percibe como diferentes. Lo peor es que actúa como si estos comentarios fueran inofensivos, minimizándolos como si no importaran, aunque claramente avergüence a todos alrededor. Su comportamiento genera constante tensión para mi esposo y para mí, pero mayormente hemos aprendido a elegir nuestras batallas cuando se trata de lidiar con ella. Debido a esta historia con mi suegra, procuro evitarla lo más posible.
Sin embargo, debo admitir que el sentimiento es mutuo. Tampoco le agrado mucho. A sus ojos, represento completamente lo opuesto a sus valores. Ha dejado muy claro su desaprobación hacia mi estilo de vida y las decisiones que hemos tomado juntos mi esposo y yo. Por ejemplo, gano más que mi marido, algo que ella encuentra totalmente inaceptable, pues cree que un hombre siempre debe ser quien mantiene económicamente el hogar. Además, contratamos un cocinero y una empleada que manejan todas nuestras tareas domésticas. No me ocupo personalmente de limpiar ni cocinar, y mi esposo jamás se queja por ello. De hecho, está completamente conforme con cómo hemos organizado nuestra vida, pero para ella, este arreglo resulta inaceptable. Lo que realmente la enfurece, sin embargo, es nuestra decisión de no tener hijos. Simplemente no puede comprender que una pareja elija permanecer sin hijos. Por esto, nos encanta gastar nuestro dinero en nosotros mismos, viajar, salir a restaurantes, disfrutar nuestros pasatiempos, algo que ella detesta profundamente. Lo considera egoísta y cree que yo he envenenado la mente de su hijo con estas ideas. Está convencida que antes de conocerme, mi esposo deseaba una vida tradicional, con hijos y una esposa dedicada al hogar. Al inicio de nuestra relación, constantemente me presionaba para que quedara embarazada. Insistía continuamente sobre cómo la vida de una mujer carece de sentido sin hijos, cómo me arrepentiría si no los tuviera, y cómo era mi obligación darle nietos. Cuando me mantuve firme dejando claro que no cambiaría de opinión, se volvió aún más desagradable. En lugar de aceptar nuestra decisión, le contó a toda la familia que yo era estéril y que su pobre hijo estaba sufriendo por mi culpa. Lo presentó como si yo fuera incapaz de tener hijos, y que la decisión de no tenerlos no era mutua sino exclusivamente mi responsabilidad. Esto provocó una discusión enorme, y afortunadamente mi esposo me defendió aclarando a todos que era nuestra decisión conjunta no tener hijos. Le dejó muy claro a su madre que estaba tan comprometido con una vida sin hijos como yo. También se enfureció con ella por intentar manchar mi reputación y echarme toda la culpa. Aunque agradecí su apoyo, la situación dejó un sabor amargo. Incluso después de todo el escándalo, mi suegra nunca se disculpó. Ni una vez admitió su error o intentó reconciliarse, y desde entonces prácticamente me ignora, lo cual honestamente me viene bien porque yo hago exactamente lo mismo. A estas alturas, ambas mantenemos distancia y estoy conforme con esto. Volviendo a la llamada que recibí hoy de mi suegra, debo decir que ya me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Normalmente llama a mi esposo cuando tiene algo que comunicar, especialmente porque ella y yo no somos precisamente cercanas, pero decidí contestar pensando que quizás era importante. Sin embargo, apenas dije hola, comenzó un discurso a gritos. Me estaba vociferando, acusándome de tener la osadía de regalarle a su hija un auto en mal estado. Según ella, el simple hecho de ofrecer semejante vehículo constituía un insulto. Continuaba diciendo que su hija no era una pobre damisela en apuros, y que yo no tenía derecho a menospreciarla dándole lo que llamaba un cacharro destartalado. Intenté mantener la calma explicándole suavemente que, aunque el coche era antiguo, seguía funcionando extraordinariamente bien. Mi esposo y yo lo conducíamos regularmente cuando necesitábamos un vehículo adicional, así que no estaba deteriorado ni era poco fiable. Realmente queríamos ayudar a mi cuñada facilitando su desplazamiento diario, por eso decidimos regalarle el auto. Pero mi suegra se negaba a escuchar. Me interrumpió y empezó a gritar nuevamente, afirmando que si verdaderamente queríamos ayudar, deberíamos haberle comprado un auto nuevo, porque según ella, mi hija merece lo mejor. Su tono y sentido de derecho me dejaron totalmente estupefacta. En ese momento, le recordé firme pero educadamente, que mi cuñada podría eventualmente ahorrar y comprar su propio vehículo. Ayudarla no significaba que fuera nuestra obligación entregarle algo nuevo. Este auto era una solución práctica para su situación actual, y esa fue la intención detrás del regalo. Mi suegra, obviamente, no quedó satisfecha con mi respuesta y argumentó que estábamos siendo tacaños, y que el dinero ahorrado por no criar hijos podría utilizarse mejor cuidando de su hija, quien según sus palabras, ahora estaba sufriendo tanto. Escucharla decir eso me hizo poner los ojos en blanco con tanta fuerza, que me sorprendió que no pudiera oírlo a través del teléfono. No olvidemos que mi cuñada no es precisamente una víctima inocente en su situación. Ella terminó su matrimonio al exigir una relación abierta a su buen y leal esposo. Y ahora, cuando mi esposo y yo nos esforzábamos por ayudarla, mi suegra tenía la desfachatez de convertir nuestra generosidad en una queja y actuar como si le debiéramos a su hija algo más lujoso. Resultaba frustrante, por decir lo mínimo. El sentido de derecho de mi suegra nunca deja de asombrarme. Le dije que comunicaría su mensaje a mi esposo, y también dejé claro que planeaba hablar directamente con mi cuñada sobre toda esta situación. Quería escuchar de la propia cuñada si realmente compartía estos sentimientos. Después de todo,
Cuando le entregamos el auto ayer, parecía genuinamente agradecida, incluso gratamente sorprendida por el gesto. Pero ahora, tras el arrebato de mi suegra, sentí que necesitaba verificar. Quería saber si mi cuñada también consideraba el auto como algún tipo de insulto, o si esto era simplemente mi suegra siendo dramática como de costumbre. Mi suegra entonces colgó indignada, prácticamente estrellando el teléfono. Su actitud me dejó irritada. Toda la situación resulta frustrante porque lo que debía ser un gesto amable y útil ahora se ha transformado en algo negativo, y no aprecio para nada esta ingratitud. Entonces, Reddit, cita por regalar mi auto viejo a mi cuñada cuando lo necesitaba urgentemente. Actualización 1. Bien, después de leer todos sus comentarios y reflexionar profundamente, decidí retroceder y manejar esta situación cuidadosamente. Primero, sabía que necesitaba esperar hasta poder hablar con mi esposo al respecto. No quería sacar conclusiones apresuradas ni actuar impulsivamente, especialmente porque todo este episodio me había dejado frustrada y confundida. Cuando ambos llegamos del trabajo, le pedí sentarse mientras le explicaba todo lo ocurrido. Le conté cómo su madre me había llamado temprano ese día, y prácticamente me había regañado por dar mi viejo coche a su hermana. Compartí cómo ella lo llamó un insulto, e incluso sugirió que debería haberle comprado uno nuevo. La reacción de mi esposo fue casi idéntica a la mía. Estaba perplejo por lo exigente que actuaba su madre. No podía creer que tuviera la osadía de comportarse así, especialmente cuando solo intentábamos ayudar a su hermana. Tras escucharme, mi esposo decidió afrontar directamente la situación. Tomó su teléfono y llamó a su hermana, invitándola a almorzar en nuestra casa al día siguiente. Ambos coincidimos en que conversar cara a cara sería la mejor manera de manejar esto. Así podríamos aclarar todo, escuchar su versión, y asegurarnos que no hubiera malentendidos sobre el auto o nuestras intenciones al regalárselo. Queremos dejarle claro que le dimos el auto por amabilidad y para apoyarla durante estos momentos difíciles. No porque pensáramos que era pobre o algo similar, como insinuó mi suegra. Si existe alguna confusión o si nuestras acciones fueron malinterpretadas, queremos resolverlo directamente con ella. Mi esposo y yo sentimos que es preferible una conversación honesta y abierta sobre esto en lugar de permitir que el asunto se convierta en un drama innecesario. Actualización 2. Hoy mi cuñada vino a almorzar y sinceramente, parecía algo trascendental. Gracias al auto viejo que le regalamos, pudo traer a sus 2 hijos. Los niños lucían contentos mientras jugaban en nuestro jardín. Mi esposo y yo consideramos que sería el momento ideal para aclarar las cosas y tener una conversación sincera. Así que mientras los niños se divertían, los 3 nos sentamos a conversar en la sala. Sin rodeos mencionamos lo que mi suegra me había dicho por teléfono. Explicamos cómo nos acusó de ser insultantes con nuestro regalo y exigía saber por qué no le habíamos comprado un auto nuevo a su hija. Luego preguntamos directamente a mi cuñada si compartía esa opinión. Queríamos saber si ella también veía el auto como una especie de ofensa. Su respuesta nos dejó totalmente atónitos. Admitió estar de acuerdo con su madre. Aunque reconoció que el regalo se hizo con buenas intenciones, expresó sentirse herida y dijo que nos faltaba decencia para conseguirle un auto nuevo, especialmente porque, según ella, podíamos permitírnoslo fácilmente. Escucharla decir eso nos dejó estupefactos a ambos. Creíamos haber hecho algo útil y considerado por ella, pero allí estaba, esencialmente confirmando la actitud exigente de mi suegra. Mi esposo, visiblemente tan molesto como yo, preguntó a su hermana por qué simplemente no rechazó el auto si no le gustaba. Su respuesta aumentó nuestra frustración. Dijo que quería rechazarlo, pero como no tenía otra alternativa disponible, tuvo que callar y aceptarlo. Era como si admitiera que usaba el auto por necesidad, pero quería dejar claro que sentía que no era suficientemente bueno. En ese momento, resultó dolorosamente evidente su ingratitud. Habíamos hecho un esfuerzo para ayudarla en un momento difícil, y en lugar de apreciar nuestra consideración, se centraba en lo que no hicimos. Fue doloroso, por decir poco, y nos hizo cuestionar si valía la pena ayudarla con todo este drama. Toda esta situación comenzaba a irritarme profundamente. La actitud de mi cuñada demostraba que no valoraba en absoluto nuestro gesto. Estaba tratando mi querido auto viejo, el último recuerdo de mi padre, como si estuviera por debajo de sus expectativas. Sentí que no lo veía como un regalo considerado y práctico, sino como algo a lo que tenía derecho simplemente por provenir de nosotros. Se lo había entregado de buena fe, esperando facilitarle la vida, pero ahora sentía que menospreciaba ese gesto. Si así se sentía realmente, ¿por qué demonios debería seguir intentando ayudarla? Además, ¿por qué mi cuñada y mi suegra estaban tan obsesionadas con nuestro dinero? ¿Realmente creían que teníamos recursos ilimitados para derrochar? Tanto mi esposo como yo trabajamos extremadamente duro por todo lo que poseemos.
Cada centavo proviene de incontables horas dedicadas a nuestros empleos. Sin embargo, de alguna manera, por ser familia, creen tener derecho a los frutos de nuestro esfuerzo. Harta de su ingratitud, le dije directamente que tenía razón. No deberíamos haberle dado mi auto viejo. Si pensaba que estaba por debajo de sus expectativas, entonces debería dejar las llaves después del almuerzo porque ya no me sentía cómoda regalándoselo. Su rostro mostró sorpresa total e inmediatamente argumentó que la estaba insultando aún más al recuperar el auto. No entendía por qué querría quitarle su regalo cuando se lo había dado para ayudarla. Pero me mantuve firme diciéndole que quien recibe no puede exigir. No estaba en posición de quejarse por algo destinado a ser un gesto amable. Le dije que si no podía mostrar gratitud por la ayuda recibida, especialmente durante estos momentos difíciles, entonces no tenía derecho a quejarse. Mi cuñada entonces intentó argumentar que yo ni siquiera necesitaba el auto, y sugirió que debería venderlo y darle el dinero para que comenzara a ahorrar para uno nuevo. No podía creer lo que escuchaba. Básicamente me pedía vender algo con valor sentimental para mí y entregarle las ganancias. Como si fuera una petición razonable, su nivel de exigencia resultaba increíble, y no pude contener más mi frustración. Afortunadamente, mi esposo intervino antes que la situación escalara. Le dijo claramente que su petición era absurda y había cruzado una línea. Le recordó que, aunque hemos intentado ayudar y ser cordiales hasta ahora, no ofreceríamos más apoyo en el futuro y que, desde ese momento, ella y sus hijos estaban por su cuenta. Habíamos terminado de intentar ser conciliadores, tratando de ayudar a alguien que evidentemente no apreciaba nada de lo que hacíamos por ella. Mi esposo me respaldó firmemente y me sentí aliviada al verlo defenderme tan claramente. Esto no le gustó nada a mi cuñada, quien elevó la voz llamándonos tacaños. Insistió en que fácilmente podríamos simplemente darle dinero en vez de permitir que ella y sus hijos sufrieran tanto. Sinceramente, me sorprendió la rapidez con que pasó a atacarnos directamente por intentar ayudarla. Mi esposo, igualmente irritado, intentó aclarar que ella era adulta y necesitaba asumir responsabilidad por su propia vida y sus hijos. Pero mi cuñada rechazó completamente este argumento. Respondió que las familias deberían apoyarse mutuamente y en lugar de trabajar en su mal pagado empleo de restaurante, pensaba que su hermano debería enviarle mensualmente dinero para sus gastos. ¡Qué atrevimiento! Ahí es cuando mi esposo realmente puso límites. Le dijo que no le enviaría dinero mensualmente para que pudiera quedarse en casa sin hacer nada. Le explicó que si quería mejorar su situación mediante estudios superiores o formación para conseguir mejor empleo, estaría encantado de ayudar. Pero no le daría limosnas sin justificación. Honestamente, comenzaba a sentir que estaba viendo una faceta completamente diferente de mi cuñada. Quizás siempre estuvo ahí, pero ahora resultaba obvio. Antes, podía entender cómo tal vez dependía de su ex esposo para todo, así que realmente no le importaba cuánto dinero teníamos, pero ahora que estaba divorciada, parecía repentinamente muy interesada en lo que podíamos darle. Resultaba frustrante, por decir poco. Mi cuñada parecía furiosa con nosotros. Claramente no tenía humor para quedarse a almorzar o seguir hablando. Rápidamente reunió a sus hijos, murmuró algunas palabras y se marchó. Dejó las llaves de mi auto, que era lo único que me importaba en ese momento. Más tarde ese día, recibí un extenso mensaje suyo que solo intensificó mi enfado. Continuaba interminablemente sobre lo egoístas que éramos y cómo unos pocos cientos de dólares mensuales ayudarían enormemente a ella y sus hijos. Casi suplicaba en su mensaje, quejándose de que su hermano tenía tanto mientras ella como su hermana no tenía nada. Todo el tono sugería que pensaba que le debíamos algo. Como si su situación fuera nuestra responsabilidad. Resultaba indignante leerlo. No podía creer lo exigente que sonaba, cómo ignoraba completamente que no estábamos obligados a darle absolutamente nada, y su descaro al decir que teníamos tanto dinero cuando claramente trabajábamos extremadamente duro por lo conseguido, hacía que todo se sintiera peor. En ese punto, simplemente me harté de toda la situación e ignoré sus mensajes. Actualización 3. Ha transcurrido algún tiempo. Sinceramente, todavía dudamos si estamos preparados para cortar completamente relación con mi cuñada o suegra. Toda esta situación pesa sobre nosotros. Sentimos cierta empatía por mi cuñada, especialmente porque, aunque ha sido ingrata y algo exigente, no es tan terrible como mi suegra. Aún así, persiste esa sensación incómoda de que si comenzamos a ayudarla ahora, podría esperar cada vez más de nosotros, y eso nos preocupa a ambos. Es verdad que podríamos fácilmente enviarle algunos cientos de dólares mensuales, pero honestamente, no hay garantías de que usaría ese dinero sabiamente. ¿Lo destinaría a lo verdaderamente importante, como las necesidades de sus hijos o mejorar su situación? ¿O simplemente lo malgastaría y volvería pidiendo más?
No queremos permitirle seguir dependiendo de nosotros cuando podría estar esforzándose realmente por valerse por sí misma. Respecto a sus hijos, por supuesto que los queremos y nos preocupamos por ellos. Siempre les hemos dado costosos regalos en Navidad y cumpleaños, y si alguna vez necesitan dinero para universidad o algo fundamental en el futuro, definitivamente estaremos ahí para ayudar. Pero por ahora, nuestra prioridad es asegurar que su madre aprenda a ser más autosuficiente. La realidad es que mi cuñada ya tiene bastantes ventajas. Vive sin pagar alquiler, algo que muchos quisieran. Mi esposo también envía dinero mensualmente a mi suegra para ayudar con facturas y gastos domésticos. Así que no está luchando económicamente de esa manera. Además, los gastos de sus hijos son cubiertos por su padre. Lo único que debe hacer es trabajar y ganarse la vida. No parece una exigencia irrazonable para un adulto. Creemos que es momento de que deje de depender de todos los demás y asuma control de su propia vida. Al final, solo queremos que tome responsabilidad de su futuro. Estamos dispuestos a apoyarla emocionalmente y ayudar como podamos, pero no queremos que caiga en la trampa de pensar que merece ayuda económica simplemente por ser familia. Es una situación complicada, y todavía no estamos seguros cómo procederemos, pero definitivamente queremos que aprenda a mantenerse por sí misma. Además, después de aquella conversación con mi cuñada, mi suegra intentó llamar e instar a mi esposo a ceder ante las demandas de su hermana. Señaló cómo estábamos siendo demasiado severos y que las familias deberían apoyarse mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. Continuaba mencionando cómo mi cuñada estaba luchando y, como su hermano, mi esposo debería hacer más para ayudarla. Mi suegra insistía que no se trataba de caridad, sino de mantener unida a la familia. Mi esposo le dijo claramente a su madre que, aunque comprendía las dificultades de su hermana, no podía simplemente solucionar el problema con dinero. Afirmó que, en adelante, no seríamos manipulados por culpa o exigencias. Ayudaríamos cuando fuera necesario, pero no seguiríamos siendo tratados como un recurso inagotable. Actualización 4. Han transcurrido casi 4 meses desde mi última actualización, y solo quería informar brevemente cómo han evolucionado las cosas. Después de todo lo sucedido, mi cuñada finalmente ha decidido qué hacer con su futuro. Ha optado por dedicarse al marketing digital. Sinceramente, esto supone un alivio porque parece que está dando pasos concretos para mejorar su situación. Estábamos realmente preocupados de que continuaría dependiendo de otros sin esforzarse por mantenerse, pero esta decisión muestra que intenta tomar control de su carrera y vida. Ha estado investigando cursos y programas y, por lo que hemos oído, parece bastante comprometida. Debo admitir que representa un gran cambio respecto a la situación de hace meses, cuando dudábamos si alguna vez haría un esfuerzo genuino por mejorar sus circunstancias. Mi esposo y yo tenemos esperanza de que esta decisión la ayudará a volverse más independiente, y, en realidad, me siento algo orgullosa de ella por dar este paso. Es un proceso gradual, pero somos optimistas de que va por buen camino. Espero sinceramente que persista en este esfuerzo.